Buenas noches y bienvenidos a todos los que han llegado a este video. Quizás sean muchas las personas, y me incluyo, que han tenido la necesidad de poder implementar en un proyecto de macros o en una hoja de Excel un selector de fechas o un date picker, un calendario, un selector de fechas, así como el que aparece aquí en la imagen. Quizás lo hemos necesitado poder implementarlo. Eh, Últimamente los sistemas son mayoritariamente de 64 bits. En lo que va avanzando los años, sabemos que 32 bits van quedando detrás y todos nuestros PC, todos nuestros computadores, portátiles, notebooks, vienen con sistemas de 64 bits. Por lo cual hemos necesitado implementar aplicaciones de 64 bits. Y desde Office 2010 ya no está disponible este Date Picker. Por lo cual cuando uno necesitaba buscar en el cuadro de herramientas y aplicar este control de Date Picker, ya no estaba disponible y de hecho ya no está disponible. Y si uno busca en Office 64 bits, no va a encontrar el control. Por lo cual nos genera un problema. No tenemos cómo poder poner, y sería bastante tedioso estar escribiendo manualmente fechas. Por lo cual no hemos visto la necesidad. Y buscando por la red, hemos podido encontrar una aplicación, si es que así se puede llamar. En la página que encontré se llama, es el nombre del diseñador, Trevor Eire o trevoreire.com. Eh, Página que les dejaré en la descripción. Pero yendo a lo que es importante, este diseñador web tiene un portfolio. Si uno entra en los proyectos que tiene, que aparte de tener páginas web, si uno va al final, se va a encontrar con este proyecto bastante curioso, que es un Date Picker para Excel, escrito en VBA. Y si uno entra a los detalles del proyecto, aparece un resumen en inglés que la verdad de las cosas no debería ser un problema para nosotros porque es bastante simple de utilizar esta. No quiero decirle complemento, porque los complementos por lo general significa instalar cosas. Pero en este caso, más que instalar, es implementar. Porque es un formulario, así como cualquier formulario que uno pone en macros, lo vamos a implementar de la misma manera este calendario. El archivo lo descargamos, yo ya lo tengo descargado, pero para poder mostrarlo aquí en forma práctica. Y aquí guardan el archivo y como ven es un archivo comprimido, es un archivo zip. Lo descargan y una vez descargado, acá abrimos el archivo y vamos a ver que dentro de este archivo comprimido zip hay un hay una hoja de Excel y hay otro archivo que dice calendarform.frm, que es el archivo que nos va a importar a nosotros, porque este es el formulario que es vendría siendo el selector de fechas. Por lo cual este formulario nosotros lo vamos a importar en un proyecto de nosotros, en un proyecto propio, y nos va a servir para poder ingresar las fechas en forma automatizada. Sí, se puede decir automatizada. Ok, vamos a cerrarlo porque ya lo tengo descomprimido. Y vamos a ir a lo que es el escritorio. Y acá yo lo tengo en una carpeta que le puse calendario. Abrimos la carpeta y vamos a ver esos tres archivos que he descomprimido del archivo zip. Ahora, vamos a pasar a lo verdaderamente importante. Vamos a abrir un archivo de Excel. Vamos a crear un nuevo archivo, una nueva hoja en blanco. Abrimos Excel y creamos una hoja en blanco. Y en esta hoja en blanco nosotros vamos a entrar a la ficha programador. Y aquí en la opción de Visual Basic abrimos esta ventana que es para poder crear aplicaciones de Visual Basic en Excel o macros para, eh, para lo más simple. Ok, entonces acá en la ventana de las macros, nosotros vamos a implementar un nuevo formulario
ya para efectos prácticos vamos a implementar acá un formulario. Y a este formulario nosotros le vamos a agregar un cuadro de texto. Un cuadro de texto, le vamos a aplicar una etiqueta, un label. Para que se entienda este label le vamos a cambiar el texto y le vamos a poner fecha. Fecha y cambiamos el tamaño de la fuente a 12. Ok. Achicamos un poco. Ok. Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es interesante. Entonces ya tenemos nuestro formulario, tenemos un campo de texto y tenemos una etiqueta llamada fecha. Lo que vamos a hacer, vamos a importar el formulario que descargamos de la página de Trevor Aire. Vamos aquí, hacemos clic derecho, perdón, e importamos el archivo. Vamos a ir acá al escritorio donde tengo descargado el formulario, a la carpeta calendario, importamos calendarform.frm, como habíamos dicho delante, que es el formulario que nos va a interesar a nosotros. Importamos este formulario y una vez importado podemos hacer doble clic en él y vamos a ver de qué se trata. Pero cuidado, que esto no es tan simple de utilizar. O sea, es simple de implementar, pero no es que uno lo pueda iniciar desde aquí, desde ejecutar. Si uno le aprieta aquí ejecutar, va a aparecer este formulario con muchos números y no es la forma en la que nosotros debiéramos usarlo. Por lo cual nosotros debe aparecer un calendario y debe aparecer las fechas como corresponden. Vamos a cerrar esto y les voy a mostrar de qué manera se implementa esto. Ok, lo que pasa es que nosotros tenemos que llamar al formulario de calendario desde una variable. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo nosotros en la opción acá, en el campo de texto, vamos a poner un evento que en este caso vendría siendo clic. Lo cambiamos acá y le ponemos doble clic. ¿Ya? Es lo que está disponible para los campos de texto. Le ponemos doble clic, que significa que cuando nosotros hagamos doble clic en el campo de texto, va a generar una acción. Y esta acción va a ser lo siguiente. Vamos a declarar una variable. Vamos a poner fecha. Y esta será declarada como un tipo de dato de fecha. ¿Ok? Entonces, a esta variable fecha, nosotros vamos a llamar al calendario. Acá vamos a invocar a este objeto calendarForm. Y en calendarForm una vez le ponemos punto y llamamos a la función getDate, obtener fecha. Y de esta manera nosotros estaremos llamando una fecha, a la fecha. En el momento en que uno llame al objeto calendarForm, se va a activar y va a invocar al formulario de calendario. No sé si estará bien dicho, pero nosotros vamos a invocar al calendario y una vez que nosotros hagamos doble clic en una de las fechas en el calendario, esa fecha se va a guardar en la variable que tenemos acá, en la variable fecha, se va a guardar una vez que hagamos clic en este calendario. ¿Ok? A ver, recapitulemos. Nosotros creamos la variable fecha, ya como tipo de dato fecha, y en esta variable nosotros vamos a invocar el objeto calendarForm y con la función getDate vamos a obtener la fecha en el momento en que nosotros hagamos doble clic en alguna fecha que aparezca en el formulario. Esa fecha se va a guardar en esta variable
Y entonces estaría ya disponible para poder el contenido de esa variable, poder volcarlo en el texto o en el campo de texto, en el valor del campo de texto. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, tenemos que en el formulario que nosotros hemos creado, que es user form, user form 1 punto texto, textbox o el campo de texto que nosotros tenemos, y en en text es igual y le ponemos fecha. Entonces, una vez que nosotros hemos invocado el objeto calendario y hemos obtenido la fecha y la hemos guardado en la variable fecha, entonces el valor guardado en esta variable lo vamos a volcar en, en el campo de texto textbox1 punto, y le ponemos acá en el valor de texto, le ponemos la fecha, el valor que está guardado en esa variable. ¿Ok? Entonces haciendo doble clic se generará todo esto y vamos a ver si está funcionando o no. Entonces vamos acá al formulario que hemos creado nosotros, lo ejecutamos y si hacemos doble clic en el campo de texto debiera aparecer el formulario, el calendario de fecha. Entonces nosotros elegimos, ¡pum!, y la fecha queda guardada en el campo de texto. ¿Ok? Entonces así de simple es. O sea, nosotros importamos el formulario en nuestro proyecto y a través de una variable nosotros llamamos a ese objeto y con la función getDate que está dentro del formulario calendario, nosotros al hacer clic en la fecha quedará guardada en la variable que nosotros hemos creado. Y esa variable ya nos queda disponible ya para poder utilizarlo en campo de texto o en mensajes, así cada uno podrá ver en qué forma lo podrá utilizar. Lo importante es que esa variable, que, el, que la fecha que uno seleccione quede guardada en la variable que nosotros hemos creado. Esta variable, lo importante es que siempre tiene que estar declarada como un tipo de dato fecha para poder guardarla y poder utilizarla después. Ahora, no solamente queda limitado a usarlo en formularios, también lo podemos utilizar en lo que es en las hojas de Excel. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos doble clic en una casilla, podríamos hacer que al hacer doble clic, entonces se genere también, se invoque a este calendario y podamos guardarlo en esta casilla. ¿Y cómo se hace eso? Bien, vamos a ir de nuevo aquí a lo que es el Excel, perdón, a las macros, a la ventana de macros, y vamos a elegir una hoja que es la única que tenemos en nuestro archivo en este momento. Y vamos a elegir un worksheet, que vendría siendo la hoja de trabajo. Y vamos a elegir algún evento. Y en este caso le vamos a elegir before double click. O sea, hará alguna acción antes de que nosotros podamos hacer doble clic. O sea, hacemos doble clic y en ese momento se va a generar un evento. Y en este evento nosotros también vamos a crear una variable, en este caso fecha, y la declaramos como tipo de dato date. Perdón, tuve un pequeño error. Entonces, en esta variable fecha, nosotros nuevamente llamamos a calendar form e invocamos la función getDate. Entonces, también en este caso, la fecha que elijamos una vez invocado el calendario y la fecha que elijamos va a quedar guardada en la variable fecha. Ahora, volcamos esta variable en la casilla de la hoja de Excel. ¿Y cómo hacemos eso? Le ponemos target, que vendría siendo la casilla que está elegida en ese momento, y le ponemos value,
y le volcamos la variable fecha. Entonces, al hacer doble clic, vamos a llamar al calendario y una vez elegida la fecha debería quedar en la casilla. Y lo vamos a comprobar. Vamos a ver. Hacemos doble clic, se genera el calendario y apretamos la fecha, ¡pum!, y queda guardada en la casilla. Entonces, de esa manera hemos podido hacer que hemos podido implementar el calendario, ya sea para formularios o para las hojas de Excel. Entonces, de esa manera no tenemos que intervenir el sistema operativo, no tenemos que instalar cosas, no tenemos que configurar nada, simplemente tenemos que importar el formulario y lo podremos usar, siempre teniendo en cuenta que ese formulario se va a llamar a través de una variable y no directamente al formulario. ¿Ok? Importamos el archivo, creamos una variable como tipo de dato fecha, y esa variable la volcamos ya sea en la casilla de la hoja de datos o en algún control o en un campo de texto o en una etiqueta de un formulario en Visual Basic. Espero haberle ayudado, espero que esto sirva a muchos porque a mí me sirvió y lo puedan utilizar en el futuro en sus proyectos. No es algo mío, no es algo original, lo sé, pero es interesante poder difundirlo para poder utilizarlo, porque es un proyecto bastante bueno, la verdad de las cosas. Eh, así que muchas gracias por todo, muchas gracias por todo, por haberse dado el tiempo de ver este video y espero que les sirva este elemento en sus proyectos. Buenas noches y saludos a todos. Adiós.